Muy buena noche. Muchas bendiciones. Qué bueno que ya se encuentra aquí con nosotros en un lunes de mucha bendición, de la oportunidad de poder compartir, estudiar, reconocer las bondades de Dios, y espero de verdad, de todo corazón, que todo lo que le haya acontecido hoy durante este día le haya podido dar la lectura correcta y con ello usted haya fortalecido y robustecido su vínculo con Dios. En lo que conocemos como el Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar un pasaje bastante peculiar y que a veces podemos pasar por alto los principios que allí se encuentran inscritos. En el capítulo 9, de lo que se conoce como el libro de Mateo. Vaya para allá con calma. Y busque el verso 9 también. Mateo, capítulo 9, verso 9, y de ahí en adelante. Hoy, en este día, quiero recordar, quiero honrar la memoria de mi suegro, Enrique Parada Peña, un hombre de mucha espiritualidad, y que si algo le destacó fue la misericordia. También quiero honrar la memoria de Emeterio Reza González, que definitivamente también mostró en su vida que una de las cualidades que tenían ambos hombres, fue la misericordia. Esperando que a través de lo que hagamos hoy podamos honrar su memoria. Leemos entonces Mateo capítulo 9, versículo número 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la ofrenda de los tributos, y le dijo: sígueme. Levantándose le siguió. Y sucedió que, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con él y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no ha venido a llamar justos, sino a pecadores. Definitivamente, de las cosas que nos deben de distinguir, porque esa es una de las tantas aplicaciones que tiene este verso, de las cosas que nos debe de distinguir como seguidores de Jesús, como personas que estamos aspirando a una espiritualidad, como personas que estamos buscando tener el carácter de Yeshua, personas que estamos de verdad comprometidos a estar revisando constantemente nuestro carácter y la manera en que nosotros aplicamos nuestros rasgos de carácter a las eventualidades de la vida, es el mostrar misericordia. Obviamente, las Sagradas Escrituras, a lo largo de todas ellas, nos narran ejemplos y nos enseñan en la vida práctica qué es tener misericordia.
Justo aquí la crítica es muy clara y tajante de parte de las personas que no entendían o no congeniaban con la forma en la que le seguían, en la que seguían al maestro. Él llamó a una persona y se sentó a comer justo con personas que a los ojos de algunos, no de todos los religiosos, de algunos religiosos, no era lo correcto. Él entonces le hacen una pregunta directa a los discípulos. O sea, ¿cómo está esto? O sea, ¿por qué es que su maestro come con gente ladrona, con gente pecadora, con gente de una moral dudosa? Y entonces se expresa al final de esta idea que algo que debemos de ir y buscar, aprender, investigar, porque hay cosas, repito, y soy enfático en esto, hay cosas que no se reciben solo por orar o solo por la imposición de las manos. Hay que estudiar y hay que ir justo a las escrituras porque es muy claro. Vayan, busquen y aprendan lo que significa. Aprendan lo que significa. Bendiciones, shalom, crece shalom. Misericordia quiero y no sacrificio. Obviamente esto tiene su explicación de dónde viene la referencia, pero para irnos en un corto pensamiento respecto a lo que dice, hay que aprender qué es misericordia. Y justo la semana pasada terminamos de leer el libro de Números, en hebreo Bamidbar, en el que sucedió en el desierto. Y aquí me quiero detener unos minutos para hacer solo el contexto de qué es lo que contiene, de las muchas cosas que contiene el libro de Números. El libro de Números nos va a narrar justo cuando comienzan a andar en el desierto. En el capítulo 1, justo nos dice que han estado estacionados en el Sinaí un año, aprendiendo muchas cosas, todo lo que está escrito desde Éxodo capítulo 19 y lo que se encuentra a lo que resta del libro del Éxodo y lo que resta del libro de Números. Y aquí justo van a comenzar sus jornadas por el desierto. Al iniciar estas jornadas, Dios se encarga de llevarlos justo ya a la tierra prometida. Y en el capítulo número 13 del libro de Números se va a encontrar con que 10 espías no tienen la confianza, no tienen la determinación en su ser interno para ir y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y como consecuencia hicieron llorar, renegar y también que todas las demás, el resto de la nación, no creyera en la fidelidad de Dios. Como consecuencia vagaron 40 años en el desierto. Y es justo la historia del libro de Números. A partir del capítulo número 13 hasta el final de él, nos comienza a narrar lo que ocurrió en esos 40 años. En una brevedad, las cosas más importantes y trascendentes, porque obviamente las Escrituras es un libro espiritual, no es un libro biográfico de absolutamente nada ni nadie, aunque nos narran biografías, pero las biografías, la gran mayoría están incompletas, inconclusas, porque de las personas solo nos narran lo que el Todopoderoso determinó que estuviera lo más importante, lo más relevante. Dicho lo siguiente, ya en el capítulo 35, del libro de Números, nos va a hablar justo de unos lugares que en la Escritura se le denominan ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio tienen que ver mucho con la misericordia y cómo es que en la vida práctica se puede desarrollar y aprender los principios que se encuentran contenidos en esta parte de Números 35, que nos van a hablar de las ciudades de refugio y que de allí nosotros podemos extraer los principios y a la hora de extraerlos nosotros podemos aplicarlos.
Bendiciones, Areli. Y es entonces que vamos a tratar, con la ayuda de Dios, solamente de ver algunos de ellos y algunas cosas, porque obviamente abordarlo un poco más profundo es largo, es extenso y hay muchos principios que aprender de las ciudades de refugio, pero hoy solamente quiero hablar de la cuestión de la misericordia. Regularmente cuando alguien comete alguna falta, algún pecado, regularmente corre del castigo, huye del castigo. La realidad es que estas ciudades de refugio eran puestas para que uno corriera hacia la redención, corriera hacia la misericordia, corriera y salvara su vida. Estas ciudades de refugio están puestas solamente por gracia de Dios, porque obviamente sabe que los seres humanos son perfectibles y que la vida no tenemos absoluto control y nunca vamos a tener control de absolutamente nada en la vida. Podemos nosotros medianamente planificar algunos aspectos de nuestra vida, pero en la realidad hay muchas cosas que se nos van a salir de control. Y justo están puestas estas ciudades llamadas de refugio, les repito, en el libro de Números, capítulo 35, porque la vida es así, en la vida ocurren accidentes que nos pueden traer muy buenas bendiciones, buenas cosas y avances, y también accidentes en donde pueden ocurrir situaciones, Dios nos guarde y nos libre, que pueden ocurrir dolor, lágrimas. Ahora, solamente para aclarar esta cuestión de accidentes. Todo está perfectamente planeado por el Creador y algunos pudieran todavía pensar que son accidentes, pero todo está planificado por Dios. Y ocurre que cuando cabía la posibilidad de que Dios determinara que alguien fuera, entre comillas, ejecutado accidentalmente, sin querer, el que provocó el accidente y que el otro murió, pongo un ejemplo para explicarte. Hay alguien en la escalera, hay dos personas cortando fruto de un árbol, arreglando un tejado, y uno está en la parte superior de la escalera, el otro está en la base de la escalera, agarrando la escalera solo para asegurar. El que está en la parte superior se resbala, no se puede agarrar, cae accidentalmente sobre la otra persona y el de abajo muere. Hay personas que tras este dolor a veces no pueden mirar justo. Se va a oír duro, pero es la verdad, la providencia divina, en donde el otro murió por un, entre comillas, un accidente. Y alguien va a querer vengar a alguien de sus seres queridos. Esta persona que mató accidentalmente, lo que debía de hacer antes de cualquier cosa, no es correr del castigo. No era espantarse y correr y huir y decir, ¿qué va a hacer ahora de mi vida? Lo que tenía que hacer era correr a una de estas ciudades en donde iba a obtener el perdón, la redención, en donde se iba a investigar a fondo el accidente para, obvio, declarar su culpabilidad o inocencia, y sea cual fuera el caso, debía de permanecer en la ciudad de refugio. En Números 35, verso 11 al 12, se encuentra escrito de la siguiente manera: señalarán ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Yo estoy diciendo solo para poder expresarme un accidente, pero de antemano sabemos que todo está planificado por el cielo. Y serán aquellas ciudades, ahora está escrito en el verso 12, ciudades para refugiarse del vengador, de la persona que perdió al familiar, va a ir a buscarlo. No morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Lo que le comenté al final,
Existían 6 ciudades de refugio. No solo era la cuestión, o en lo que algunos conocen como Antiguo Testamento, no es la cuestión de ley y de castigar por castigar. Es la cuestión de mostrar la gracia divina. Es la cuestión de encontrar y buscar que la persona pueda ser educada, pueda ser rehabilitada. En ese caso, estaban estas ciudades de refugio. El homicida no intencional, obviamente, iba a encontrar protección para que él reflexionara. Porque obviamente, aunque él lo había hecho sin intención, algo hizo para que él hubiese sido el instrumento para ejecutar a un prójimo. Obviamente, era lo que él tenía que reflexionar al llegar a la ciudad de refugio, reflexionar qué era lo que había pasado en su vida, qué cosas habían acontecido y cómo él había decidido llevar su vida para que él fuera un instrumento del cielo para ejecutar otro sin intención. Así es que hoy también nosotros debemos de aprender en reflexionar sobre nuestros errores y aprender que no inmediatamente nos va a caer el rayo del cielo, que no va a venir inmediatamente un juicio, sino que debemos de buscar mejorarnos, tener arrepentimiento. El concepto hebreo es teshuvah, que no es nada más la cuestión de confesar, sino debe de haber un resarcir el daño, pagar el daño a la persona que dañé en algunos casos que sea posible, hacer una introspección, recordar dónde fue que dañé las cosas y comenzar a repararlas. Va más allá de simplemente decir perdón, sino es buscar realmente corregir la vida en base a una introspección, es decir, perdón y ya está el asunto. Hay que ser todavía un poco más responsables porque esa responsabilidad nos va a llevar justo a un crecimiento. En la escritura va a destacar también, aunque en el libro de Números 35 nos está hablando de que Dios tiene la idea y está ordenando que se van a edificar ciudades de refugio, no es hasta el libro de Josué, en el capítulo 20, que ya están comenzando a edificarlas. Y dentro de las cosas que nos hacen notar el libro de Josué en el capítulo 20, el verso 2 y el verso 3, que las ciudades de refugio debían de estar claramente señaladas. Estas ciudades debían de tenerse, para llegar a las ciudades, debía de haber una señalización en todo el territorio, porque pues obviamente no se sabía, dónde podía haber el accidente, y cuando huyera el que mató sin querer, esa persona debía de saber las señalizaciones y deberían de estar a la vista de todos para correr. Es decir, con eso nosotros debemos aprender que siempre el Todopoderoso facilita, desde siempre, desde lo que muchos llaman el Antiguo Testamento, Dios facilita el acceso a la rectificación, el acceso al perdón, el acceso a una vida diferente. Y obviamente Dios nos hace un recordatorio que Él acerca las herramientas para que nosotros busquemos justo ese vínculo con el Todopoderoso. Todas estas ciudades de refugio obviamente estaban estratégicamente localizadas. Había seis. Y tres de ellas estaban situadas en lo que era del otro lado del Jordán. Ahí se habían determinado que se establecieran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Menashe. Estas tres tribus que estaban del otro lado del Jordán se habían situado allí, según Números, en los capítulos anteriores al 35. Usted lo puede buscar, porque ellos determinaron que era un mejor territorio para poder darle vida y hacer crecer a sus ganados. Moisés les da permiso, después de un consenso con
con los líderes y los ancianos, pero le hace ver que las prioridades tienen que estar primero en sus hijos y no en sus ganados. Y obviamente cuando hay personas que denotan esta espiritualidad endeble, obviamente va a haber más situaciones en donde va a haber más cuestiones, entre comillas, repito, más cuestiones sin querer. Y es entonces que es en esta región, detrás, antes o después del Jordán, en donde se establece que ahí van a estar tres ciudades. La población no era tanta, pero el alejamiento de Dios era mayor. Vuelvo a decir, la cuestión aquí que tiene que ver con la misericordia es que pudiéramos nosotros pensar que ellos determinaron alejarse de Dios, porque decidieron no cruzar o no establecerse del otro lado del Jordán, sino antes del Jordán. Pero curiosamente Dios establece ciudades en donde van a alcanzar misericordia en estas ciudades, y establece tres, porque Dios determina acercar la luz a las zonas más distantes. Es decir, Dios sabe que estas personas por la lejanía de su alma, ya desde que escogieron este territorio de Dios, no los juzga. Es decir, no dice, bueno, pues nada más les voy a dar una y que eso les haga volverse y cambiarse. No. Les da la oportunidad de que puedan encontrar un lugar en donde puedan recomponer su vida, dándoles les da más ciudades de refugio. ¿Por qué? Cruzando el Jordán, ya en la tierra que podemos denominar, según las escrituras, la tierra de Canaán, ahí en esa tierra solamente hay 3 y allá hay mucha más población, pero están más cerca de Dios. Puntualizo o clarifico que es estar más cerca de Dios. Obviamente iban a estar más cerca del templo y constantemente iba a haber la cuestión de estar más cerca del templo. Y al estar más cerca del templo iban a estar más cerca de Dios, porque iban a tener la facultad de poder estar realizando una introspección, al estar realizando los sacrificios. Era más cómodo llegar a las convocaciones que Dios había determinado para su pueblo anuales. En fin, la cuestión es que iban a estar más cerca de Dios. Y estas 2 tribus y media, Rubén, Gad y Menashe, estos iban a estar más lejos. Las ciudades que iban a estar ubicadas en este territorio, de hecho, es porque fue primero también los primeros lugares en donde comenzó a crecer, en donde hubo asentamientos. Estos 3 lugares son Becer, Ramot y Golán. Se encuentra esto en Deuteronomio 4:43. Obviamente Dios lo que quería es, en estos lugares va a haber circunstancias, quiere prevenir, pero obviamente Dios está diciendo, ahí quiero ciudades, 3, porque el establecimiento y la distribución de las ciudades no corrió por determinación de Moisés, corrió justo porque Dios dijo, allí quiero 3 ciudades, porque Dios está determinado a perder las menos vidas posibles, aunque fue decisión de ellos y aunque pudiéramos pensar que ellos fueron más materialistas que los demás y que de alguna manera ellos estaban buscando esa situación en la sociedad por la lejanía de Dios. Sin embargo, Dios estableció de una manera misericordiosa 3 ciudades allí. La misericordia siempre es buena, y obviamente con esto podemos darnos cuenta que Dios sabe que el hombre va a equivocarse, va a pecar, y además va a pecar y van a ocurrir este tipo de circunstancias que no podemos tener enteramente el control, pero hay un lugar en donde puedo alcanzar misericordia. A las personas que decidieron alejarse de Dios por querer hacer crecer sus ganados, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, a ellos les previno y puso más ciudades
de refugio allí. Alguien pudiera pensar, pues es que no es mi problema, o sea, es asunto de ellos, es asunto de ellos. Pero hay algo muy interesante. Es la tierra de Canaán y la tienen que convertir en la tierra de Israel. Y obviamente en Números capítulo 34 está bien explícito en lo que está escrito ahí. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo soy el Señor y habito en medio de los hijos de Israel. No contaminéis. Y cuando dicen no contaminéis, obviamente está diciendo busquen vivir de una manera tan consagrada. Busquen y busquemos vivir de una manera tan razonada, tan consciente de que Dios está habitando en medio de su pueblo. Y entonces Él está diciendo el mantenernos unidos, el mantener la paz, el perseguir la paz, el buscarla, el ir tras el bien común, no solo tras el bien personal, nos va a ayudar. Y esto justo es misericordia, porque las ciudades de refugio, obviamente, pues no solamente protegían al homicida, que lo había hecho sin pretenderlo, sino más bien protegían a toda la ciudad de una oleada de violencia. ¿Por qué? Porque el que había cometido homicidio sin quererlo corría a la ciudad, y entonces en ese instante todo mundo sabía que ya no podía haber venganza, ya no podían estarse matando uno y otro, vaya, no podía haber ajuste de cuentas de absolutamente nada. En cuanto el homicida, sin pretenderlo, llegaba a la ciudad de refugio, era intocable. Y esto obviamente apagaba la violencia y no había forma de que la violencia escalara. Dios estaba buscando el bien de toda la comunidad. No era solamente apagar la violencia, apagar o cuidar desmedidamente, porque pudiera haber alguien allí que dijera, es que están cuidando desmedidamente al asesino. No, están cuidando con esas ciudades de refugio que la violencia no escale, porque cada uno de nosotros debemos de tener cuidado que a la hora que estamos en un pico emocional, nuestros sentidos se nublan y no tenemos a veces la capacidad de poder juzgar las situaciones de una manera imparcial, porque queremos justicia sí o sí, y así es el ser humano. Pero cuando llegaba a la ciudad de refugio tenían la oportunidad de tener un juicio justo. Cuando llegaba a la ciudad de refugio, además no era solamente para tener el juicio, sino las ciudades de refugio le iban a enseñar. Ahí él iba a aprender la Torá, iba a aprender las instrucciones divinas, le iban a recordar. Iba a entrar en una terapia, porque todos los días iba a estudiar, porque inclusive esos lugares eran, por llamarlos de alguna forma, no solamente la ciudad de refugio, sino eran centros de enseñanza para las personas, pues que Dios había determinado ser ejecutor de alguien sin él pretenderlo. Y allí van a recibir enseñanza, allí van a tener una introspección de su vida a través de la enseñanza y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? Y obviamente tras las enseñanzas iban a revisar su vida, su matrimonio, cómo trataban a sus hijos, cómo habían llevado sus acciones para que esto ocurriera. Entonces, no era nada más la cuestión de llegar y decir, ya la libré, aquí ya no voy a morir, no. Era una cuestión de verdad, de cuidar no solo al infractor, sino de cuidar a toda la comunidad. Para concluir, estas tres ciudades que estaban en el territorio de Rubén y de Gad, obviamente es un acto de amor y de misericordia muy grande, porque regularmente, repito, cuando alguien muestra abiertamente su rebeldía o muestra abiertamente que no quiere estar con nosotros, pues si le llegamos a ayudar, le vamos a ayudar solamente lo mínimo. Y lo que está mostrando Dios al determinar que en estos territorios en donde estas personas dijeron, de hecho hasta usted lo puede revisar en el capítulo 32 del libro de Números,
se va a encontrar con que de alguna manera ni querían cruzar el Jordán, o sea, ellos ya se querían quedar allí. Y es por la intervención de Moisés que les dice, no, tienen que ayudarnos y tienen que cruzar el Jordán junto con sus hermanos. Obviamente no iba a cruzar Moisés, eso va a estar más adelante en el otro libro, en el libro de Deuteronomio, que se llama estas palabras de Devarim en hebreo. Y ocurre algo interesante, que Dios les da mucho más, o sea, Dios les da más, les da 3 ciudades, porque a pesar de todo esto, Dios, la misericordia, justo es por eso la misericordia, porque la misericordia es sin medida, la misericordia no va limitada, la misericordia no tiene medida. Si no, ya no es misericordia. Lo que Dios nos está enseñando de la misericordia con estas 3 ciudades en el territorio de Rubén y de Gad, es que uno se tiene que anticipar. Uno se tiene que anticipar a que alguien me pida. Y ese es un corazón que está lleno de misericordia, que se debe de anticipar para dar el bien. En estas 3 ciudades, básicamente, las 3 ciudades que están allí en Rubén, en territorio de Rubén y de Gad, pueden simbolizar de una manera metafórica que para que nosotros mostremos misericordia, para poderla externar, para poderla dar, y obviamente el que también recibir, debe de haber instrucción, estudio, hacer un análisis de cuáles son las circunstancias, las decisiones de mi vida que me llevaron al punto de irme a refugiar a una ciudad. En ese lugar, obviamente, debo de aprender a revisar el servicio que he tenido con Dios. En hebreo, abodá. ¿Cómo ha sido mi servicio? ¿Qué tanto yo he trabajado en mis cualidades? ¿Qué tanto yo he estado dependiendo de Dios para mejorar mi ser interno? ¿Qué tanto yo he procurado que los frutos que se encuentran escritos en Gálatas como los frutos del Espíritu, que es justo refinamiento del carácter, se esté dando en mi vida y se esté manifestando? Y obviamente hay un acto de misericordia muy grande, porque lo que Dios estaba buscando en estas ciudades no era un refugio solamente para que no lo asesinaran, sino más bien era un refugio para que la persona pudiese llegar allí y pudiera elevarse espiritualmente. Quien está desarrollando misericordia, quien de verdad está buscando tener el carácter divino, obviamente debe demostrar misericordia. Y él mismo se tendrá que convertir de alguna forma en un refugio en donde cuando alguien necesite ayuda, uno debe de estar dispuesto. Más allá de cualquier situación y de cualquier cosa, así como nosotros nos pudimos en un momento determinado de nuestra vida refugiarnos en los brazos del cielo, en los brazos del Padre, saber y entender cómo fue que Él hizo provisión para nosotros en su Hijo, y cómo es que nosotros, siendo alguien ajeno a sus pactos, ajenos a su pueblo, tuvo a bien en un momento determinado de nuestra vida mostrarnos misericordia. Y es justo al hacer un balance y un análisis de estas cosas, nosotros replicarlo. Porque cuando yo me hago de oídos sordos, me hago de ojos ciegos ante la necesidad de otro, cuando yo, lejos de poder ayudar a alguien que cayó, me alejo, y que eso es lo más común. Cuando alguien cae, cuando alguien comete algún pecado, regularmente es curioso que donde lo eliminas es en los círculos religiosos, en donde se debió de haber mostrado misericordia, inmediatamente te eliminan de la lista de amigos, te dejan de hablar. Tú los saludas a lo mejor buscando, oye, pues puedes contar conmigo, voy a hacer una oración por ti. Te eliminan de sus amigos,
te dejan de hablar, te cortan la comunicación. Algunos ya te vuelves la persona incómoda, la persona que el saludo ya es incómodo. Y hay personas que a lo mejor, en algunos casos, terminan siendo tan excluidos que es por eso que vuelven. Y es por eso que hoy, más que en muchas otras ocasiones, porque pues por los medios uno puede decir, basta con en cualquier plataforma encontrar ahora testimonios en los que se diga por qué yo dejé de ser cristiano. Y algunas personas también lo juzgarán y les dirán, en vez de estar hablando cosas, está hablando, pero es su realidad. Hubo personas que lo lastimaron, hubo personas que estuvo esperando que le tendieran la mano, que estaba caído, herido, lastimado, como aquel samaritano. Y pasaron los religiosos y solo lo miraron de alto. Y pasó el samaritano y aquel lo levantó. E hizo más que los que se supone que deberían de haber mostrado misericordia. Y lo que leímos al principio en Mateo capítulo 9, en donde obviamente el gran maestro estaba conviviendo con personas que necesitaban su mensaje. Y que los que lo veían decían, es que, híjole, ¿ya te diste cuenta? Todavía tiene de amigo que es un pecador. Se deberían de alejar de él. Lo deberíamos de desenmascarar. Le deberíamos de decir tal o cual para que sepa la verdad. ¿Sabe? Hay cosas que lejos de que nosotros terminemos convirtiéndonos en un lugar en donde las personas puedan refugiarse o enseñar por tener misericordia, nos convertimos en el dedo acusador. Dios nos libre, porque la palabra es clara. Si recibimos misericordia, debemos de aprender a dar misericordia. Pensemos en estas cosas. Muchas bendiciones.